les bendiga, mis amados hermanos que están escuchando esta predicación. Mi nombre es Cristian Sigüencia y el fin y el propósito de aquí, de mi presencia, es de compartir el mensaje de la palabra de Dios. ¿Okay? Quisiera comenzar con una breve oración para que el Señor sea tomando control de todo lo que se vaya a hahacer. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido, Dios del cielo, que sea tú tomando control, Padre, de esta predicación, que sea tu palabra, Dios de los cielos, hablándonos a cada uno de los que vamos a oír este mensaje, Señor. Por favor, transforma, llena de tu presencia, llena de tu poder, Señor, y haznos entender tu verdad, Señor. Te pedimos que nos libertes por medio de tu palabra, creyendo que tú me vas a usar, Señor, conforme a tu propósito. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, pues para no entrar en muchos detalles, quisiera hoy dedicarme bajo el tema Creciendo en Cristo. ¿Okay? El tema de hoy es Creciendo en Cristo. El texto que hemos escogido es 1 Corintios capítulo 3, versos 11 al 16, tomando referencia el título El edificio de Dios. ¿Okay? Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. 1 Corintios 3, 11 al 16 dice: Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ok, para dar una breve introducción, quisiera hablar un poco sobre el contexto histórico de la iglesia de Corinto. Recordemos que estamos hablando del libro de Corintios. Entonces esto habla acerca de la iglesia de Corinto, de la ciudad de Corinto. ¿Okay? El autor de la carta es el apóstol Pablo. Esta iglesia era una iglesia que tenía muchos problemas, específicamente doctrinales, y con su vieja, o digámoslo así, con su manera, con su antigua manera de vivir. ¿Okay? Entonces, para poder entender más profundamente, veamos un poco el contexto de lo que nos habla específicamente los textos que hemos citado. Vamos a leer desde el versículo 1. 1 Corintios 3:1 dice: De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aquí Pablo está específicamente dándonos a conocer que él aún no podía hablarles como hombres espirituales. Ya Pablo llevaba un tiempo predicándoles, pero aún seguía tratándolos como niños. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni soy capaces todavía. Aún no estaban capacitados, aún no tenían las técnicas, las armas necesarias para poder recibir una enseñanza mayor, porque esta iglesia, repito, tenía un comportamiento pero muy libertino. Aún estaban ligados a ciertas prácticas pasadas. ¿Okay? Porque el 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? Seguimos. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea, da a entender, ¿ustedes por qué pierden tiempo queriendo decir yo soy de este predicador, a mí me bautizó este predicador, yo escuché la enseñanza de este predicador, de Pablo, de Apolos, y se aplica también a nuestros tiempos? O sea, nos damos cuenta cómo el comportamiento de los corintios era carnal. Seguimos. Pero aquí Pablo puntualiza específicamente que el crecimiento es el que lo da es Dios. Así que yo, Pablo, y él, Apolos, no somos nada. No pierdan el tiempo, porque aquí el que se lleva la gloria es Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Ok? Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros, hablando del apóstol Pablo y de Apolos, somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y vamos a hacer una pausa porque empezamos a entrar en el tema. Les repito, el tema es Creciendo en Cristo. ¿Ok? Tomado del título El edificio de Dios. Como primer punto, la iglesia es hechura de Dios. La Biblia dice también en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 10, que somos hechura de Dios, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras
que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por lo tanto, alrededor más o menos de todas las epístolas del apóstol Pablo, Él nos habla que nosotros somos hechura de Dios. ¿De qué manera? Primer punto, como un edificio. Vemos en el verso 9, repito, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza, edificio de Dios. Aquí usa dos palabras figurativas, en un lenguaje figurativo. Primero la labranza, toma de la agricultura, y segundo de la arquitectura, el edificio. Es una metáfora que trata Pablo de comparar esta figura, que es el edificio de Dios, que es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nuestra primera pregunta de interpretación. Somos nosotros, el cuerpo de Cristo, que también es otro lenguaje figurativo. La palabra edificio viene del griego oikodome, que significa específicamente que se lo ha construido o es una edificación con cierto tamaño. Vemos alrededor de diferentes textos bíblicos que usa la escritura para hablar sobre lo mismo. Por lo tanto, el primer punto, nosotros somos hechura de Dios como un edificio. Vamos a estudiar un poco más esto, pero el edificio, ¿quién es el que lo fundamenta? Otra pregunta. Dios es el que fundamenta el edificio. Primera de Corintios, quisiera buscar por favor, capítulo 10, verso 4, nos dice lo siguiente. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Vemos aquí, según el apóstol Pablo mismo, en 1 Corintios 10, 4, si seguimos el contexto, la roca es Cristo. En este caso, el que fundamenta la iglesia es Cristo. Siempre un edificio, para que sea fortificado y tenga unas buenas columnas y tenga una vida útil buena, tiene que haber un buen fundamento. La pregunta es: ¿quién es el que fundamenta aquí? El que fundamenta es Dios, en este caso Cristo. Y nosotros somos pues la estructura de este fundamento, el edificio. Por eso dice: y vosotros sois edificio de Dios, o sea, hechos por las manos de Dios, le pertenecemos a Dios. Entonces, Él también es el que ordena las bases. Me gustaría estudiar este texto alrededor de toda la Biblia. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 13, nos dice la Biblia lo siguiente. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 13. Bien, esperemos un momento para buscar. Muy bien, segunda de Samuel 7:13 dice: Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Vemos que aún desde el Antiguo Testamento Dios quiere edificar una casa. Dios quiere edificar un reino. Dios es el que manda, en este caso, hacer con manos de hombres, pero todo es lo que Él quería desde su pensamiento. Dios quería que edifiquen una casa para su nombre. Dice: Él edificará casa a mi nombre. Hablo un poco del contexto de este tema. Es que Dios le estaba hablando al profeta Samuel acerca de David. Y le dijo: Él edificará casa a mi nombre. Y luego el texto también Dios le habla, Jehová Dios le habla a Samuel y dice: Él va a edificar casa a mi nombre. Pero es una pregunta, Dios, una pregunta interrogativa, usando esta figura. ¿Será que yo habito en casa? ¿Yo habito en templos? He habitado todo este tiempo en tiendas, y solo por medio del tabernáculo se pueden acercar los hijos de Dios, el pueblo de Israel, hacia mí, porque de ahí yo no específicamente habito en templos. Entonces vemos desde el tiempo pasado que la edificación, el edificio, el templo siempre trataba de traer algo que iba a venir. Entonces era un tipo de algo que iba a venir. En este caso, en ese edificio que trató de mostrarlo durante todo el Antiguo Testamento, el templo que estaba hecho por manos de hombres, era el tipo de verdadero edificio que hoy podemos disfrutar en el tiempo de la gracia. Que el edificio ahora somos nosotros como iglesia. Somos edificios de Dios, dice la Biblia, el verso 9. Amén. Entonces, nos damos cuenta alrededor de toda la Biblia que Dios desde un principio, Él quiere que nosotros seamos hechura suya. Pero para romper la estructura esa de que Dios habita solo en el templo, solo en el edificio, Él tenía que hacer algo real.
Y eso es lo que somos nosotros ahora en lo espiritual. Usamos esta figura, este tipo, que somos edificio de Dios. Por lo tanto, como la primera base, que somos la iglesia, es la hechura de Dios que somos nosotros. ¿De qué manera? Como un edificio. Este edificio Él lo fundamenta y Él ordena las bases, ¿ok? Él pone cada una de las estructuras de las bases. Pero, ¿qué tenemos que ver nosotros? Es otra pregunta, ¿no? En todo este ámbito que habla sobre el edificio y la edificación, ¿ok? Entonces, segundo punto aquí es: la iglesia es hechura de Dios para sobreedificar. Es la pregunta que es el título que tenemos. Si vemos en el verso 10, dice, estudiando el texto que hemos escogido: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, hay un fundamento, el que lo pone Dios. Y hay, por medio de la predicación, en este caso, Pablo toma otra vez un nombre arquitectónico. Yo como perito arquitecto, yo también tuve que ver algo en esto de aquí. ¿En qué cosa? En predicar la palabra, ¿ok? Puse el fundamento, di el fundamento que es Cristo. Recuerdo que el que fundamenta aquí es Cristo. Él fue para que Cristo haya hecho un fundamento en una persona, hablando personalmente, tiene que haber una predicación. Bueno, ¿cómo creerán si no les predican? Entonces, nos damos cuenta específicamente que Pablo aquí es el que da el fundamento y se fundamenta a Dios. Ahora él nos dice algo aquí muy importante: pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, nos da el sentir específicamente de que nos preocupemos de cómo sobreedificar en el fundamento que ya está puesto en nosotros, que es Cristo, ¿ok? Quiero rápidamente, por favor, leer un paralelo. Colosenses capítulo 2, verso 7, nos dice lo siguiente: arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracia. Primeramente, que quiero explicar que aquí sobreedificar primeramente significa, es la enseñanza, el fundamento de la palabra de Dios. Y cuando recibimos una buena sana doctrina, un buen fundamento, una doctrina bíblica, vamos a dar frutos conforme a la palabra de Dios, ¿ok? Un refrán dice por ahí que según lo que tú comes es como va a estar tu aspecto en tu diario vivir, en tu cuerpo físico. Si yo me alimento mal, pues me he de enfermar, lógicamente. Asimismo, apliquemos ahora la palabra de Dios. Según lo que comemos, la sana doctrina que comemos, ese es el fruto bueno que se va a dar. Entonces, aquí el fundamento que pone Dios en nosotros es la sana doctrina. ¿Cuál es el fundamento aquí? El fundamento es Cristo. Por ejemplo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sin el por mí. Para sobreedificar podemos ver que primero tenemos que sobreedificar con materiales correctos. Cuando decimos sobreedificar significa porque hay una edificación por debajo. Y sobreedificar significa por encima de esa edificación. Recuerda que el que nos fundamenta es Dios. Y el que sobreedifica, eso ya nos compete a nosotros. Como Pablo dice, cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Cuáles son los materiales correctos que nos habla aquí la Escritura? Vamos a verlos en el verso 12. En el verso 12, en la parte A, que son, dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas. Estos tres materiales son los tres materiales correctos. Y también podemos sobreedificar con materiales incorrectos. Bueno, así como está lo malo, también está lo bueno, y como está lo bueno, lo malo. ¿Okay? Y dice: madera, heno, hojarasca. Estos tres materiales primero, que son los correctos, oro, plata y piedras preciosas, son los materiales que no se dañan con el fuego. Oro, plata y piedras preciosas. Con estos materiales, esto simboliza o nos enseña que son las buenas obras que nosotros hagamos en el Espíritu. ¿Okay? Son las obras que Él sabe que las hicimos de corazón. Son las obras que Él preparó. Son las obras que edificaron y llevaron a cabo el reino de Dios. Su gloria se agigantó. Ok, esas en el tribunal de Cristo, que ya vamos a ver un poco más adelante, no se van a desvanecer. Esas cosas que sobreedificamos, que la edificamos de manera correcta, como digo, que son materiales correctos, no se van a desvanecer. Pero también podemos sobreedificar con materiales incorrectos, como nos dice la Escritura, que son los siguientes: madera, heno y hojarasca.
Estos materiales son materiales que con el fuego se desvanecen por el momento, se desvanecen al instante. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos de cómo sobreedificar. Por eso Pablo dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Yo ya di el fundamento, yo ya les prediqué, yo ya les di la sana doctrina. Ahora ustedes pues sobreedifíquense de manera correcta. Recordamos por favor que el fundamento es específicamente la sana doctrina. Según esa sana doctrina pues vamos a obrar de manera correcta. Si nos hablan de filosofías huecas también, como Pablo dice, pues ¿en qué vamos a estar creyendo? Podemos seguir a cualquier secta, los testigos de Jehová, los Jesús solo, los mormones. Tenemos fundamentos totalmente equivocados y vamos a tener otras motivaciones en nuestra mente, quizás de ser salvos por las buenas obras, quizás de salvos siempre salvos. Entonces tenemos que tener un fundamento correcto. Pasamos al punto 2. Recuerdo que el primer punto fue la iglesia es hechura de Dios, y el punto 2 principal es edifiquemos en la voluntad de Dios. Es como una orden, ¿ok? Y hemos interpretado el texto que hemos tomado como base, 1 Corintios 3, 11 al 16, que hemos estudiado qué es lo que nos quiere decir el autor en este texto. Ahora vamos a ver cómo lo aplicamos en nuestra vida diaria. Antes de ingresar a esa parte, quisiera dar un pensamiento de Lewis Spirit Chafer. Dice lo siguiente: la vida del creyente es considerada como un edificio levantado sobre Cristo como un fundamento. Más o menos habla él sobre todo lo que yo hablo ahorita. La vida del creyente, nuestro andar diario, siempre tiene que ser considerada como ese edificio que es levantada sobre Cristo. Cristo es el fundamento, el que no nos va a permitir caernos, pero sobre ese fundamento que nosotros estamos firmes, tenemos que sobreedificar de manera correcta. Ese tiene que ser nuestro andar cada día. Entonces, ingresemos y edifiquemos en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Punto 1. Para ganar o perder recompensas. Quisiera buscar rápidamente 2 Corintios capítulo 5, verso 10, lo que el Espíritu Santo nos quiere decir en su palabra. Síganme con mucho cuidado, que esta parte es muy importante. 2 Corintios capítulo 5, verso 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este pasaje de aquí tiene relación con el texto que hemos escogido nosotros hoy, que es sobre crecer en Cristo como el edificio de Dios. Entonces, aquí cuando nos habla en el verso 12, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, nos habla específicamente en relación al tribunal de Cristo. Por eso nosotros tenemos que edificar en la voluntad de Dios. Si hemos leído ahorita que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El primer punto, estudiamos un poco el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es el tribunal para los cristianos, ¿ok? En ese tribunal solo van a estar las personas cristianas. ¿Es un tribunal para perdición del alma? No, como lo dice la Escritura, para ser recompensado por lo bueno o por lo malo. O sea, hasta lo malo ahí va a ser tomado en cuenta en el sentido de que esto hiciste mal y por esto de aquí tienes menos puntos, por ejemplo. Esto hiciste bien, tienes más puntos, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que edificar en la voluntad de Dios para ganar o perder la recompensa. Verso 14 dice lo siguiente del texto que hemos escogido, 1 Corintios 3, 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Nos damos cuenta que está hablando de un jurado que va a haber ahí, que nos va a recompensar, ¿ok? Si permaneciere, ¿qué es lo que va a permanecer? Las buenas obras que edificamos, que sobreedificamos, que es oro, plata y piedras preciosas. Esas son las únicas que van a recibir recompensa, ¿ok? Entonces, las buenas, repito, el verso 12 dice: edificare oro, plata o piedras preciosas. Estas son las buenas obras, hermanos, que nosotros tenemos que hacer en el Espíritu. Pero primeramente, si vemos el contexto del texto que hemos tomado, Pablo está hablando sobre un fundamento. Tenemos que primero ser fundamentados en Cristo. Tiene que ser la doctrina bíblica. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si no hay una doctrina bíblica por en medio, hermanos, no vamos a poder sobreedificar de manera correcta. Como por ejemplo, yo quiera entrar al cielo y decir: bueno, Señor, traigo todas estas obras para que tú me salves. Pero no
voy yo basado y confiando que Jesús es el que me está salvando de por medio de primer plano, sino que voy con esa falsa doctrina de que puedo ser salvo por las obras, no voy a poder sobreedificar, no me sirve de nada, si ni siquiera aún soy edificio de Dios. Porque para poder ser edificio de Dios tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón. Entonces, como no tengo un fundamento que es Cristo, no tengo una sana doctrina, no puedo sobreedificar. Entonces, el primer paso para poder sobreedificar es como mínimo tener un fundamento, una sana doctrina. Entonces, para ganar o perder recompensas buenas o malas, edificar madera, heno o hojarasca. Ok, esas son las obras que nosotros le decimos con motivación incorrecta, con la motivación que no le agradó a Dios, de manera que quizás Dios nunca nos mandó a hacer esas obras, quizás no estábamos bien fundamentados. Siempre el Señor habla de la parábola de los 2 cimientos. El que oye mis palabras, dice Jesús, yo lo compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. El que no oye mis palabras, no las pone en práctica, yo lo compararé a un hombre que edificó, dice la palabra edificó, su casa sobre la arena. Vinieron vientos fuertes contra el que puso la palabra en la roca, el que puso su casa sobre la roca, y no lo tumbaron. Entonces eso quiere decir que sobreedificó bien. Por eso digo que primero es la palabra, el fundamento. Luego que viene el fundamento, ahí se puede pues dar las buenas obras. Pero el que no tiene una palabra, el que no escucha la palabra de Dios y no la pone por práctica, es como que se está fundamentando en la arena, no tiene un fundamento bíblico. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que edificar en la voluntad de Dios para ganar o perder la recompensa. Y tenemos que edificar en oro, piedras preciosas y plata. ¿Ok? Pero una pregunta para las personas que quizás aún no tienen a Cristo en su corazón. ¿Qué debo de hacer antes de edificar en la voluntad de Dios? Porque quizás puedes decir en tu interior, yo quiero edificar en la voluntad de Dios. ¿Qué voy a hacer antes? Primero, hermano, tenemos que hacer, y amigo que me estás oyendo, fundamentarse en Cristo. Ya para terminar, Hebreos capítulo 9, verso 24, nos dice lo siguiente. Okay. Hebreos 9, 24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Aquí Cristo fue el que hizo una obra redentora y no entró en el templo hecho de mano, como lo leímos antes en el Antiguo Testamento, de que Dios edificaba, sino que entró en el cielo. El antiguo solo era una figura de lo que iba a venir. ¿Ok? Nos damos cuenta específicamente de que Dios, ahora en la actualidad, en el tiempo de la gracia, por medio de Cristo, quiere que tú, que me estás escuchando, amigo, que ahora tienes a Cristo en tu corazón, te fundamentes en la roca que es Cristo. ¿Ok? Para que en eso se pueda hacer un sacrificio eficaz. Quiero seguir leyendo porque el texto se amplía un poco más. Hebreos 9, 24, 27. ¿Ok? Y dice, y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio de él el pecado. Escuchen esto de aquí, por favor. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Estás preparado para morir? Cuando venga el juicio, Dios te va a pedir cuentas. Ahora, si no tienes a Cristo en tu corazón, no vas a ir al tribunal de Cristo, vas a ir al juicio de condenación. Entonces, para poder edificar, hermano, para poder ser edificio de Dios, para poder ser parte de la iglesia de Dios, tenemos que usar el medio que es Cristo. Juan capítulo 14, verso 6 dice, yo soy la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, primero tienes que fundamentarte en Cristo. Y yo te acabo de dar la doctrina, el fundamento, y es tu decisión. Y por último, tienes que arrepentirte y tener fe. Marcos 1:15 dice, arrepentíos y creer en el Evangelio, el reino se ha acercado. Hemos visto pues como conclusión que la iglesia que somos nosotros, los cristianos, es presentada como un edificio
que está fundamentado en Dios. Nosotros, amados hermanos, tenemos que sobreedificar en buenas obras, recuerdo, oro, plata, piedras preciosas, porque recibiremos recompensa, hermano. Amigo que estás aquí o que me escuchas en este momento, que no tienes a Cristo en tu corazón, Dios quiere que tú te fundamentes en Él y que le busques. Para mí pues ha sido un placer pues dar esta breve charla, este breve sermón, y espero que el Señor sea tomando cada uno de sus corazones. Ahí donde estás, oremos. Señor Dios, Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento, por este tiempo. Gracias, Padre, porque somos edificios tuyos, hechos por tus propias manos. Permítenos sobreedificar en ti, Señor. Amén. Creemos que tú tomas el control de todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos la próxima.